Bienvenidos, hermanos. Que Dios los bendiga. Espero que este día haya iniciado lleno con energía. Hermanos, hoy es un día especial aquí en New Life Community Church. Es el día donde he tratado de animarte, traer un amigo, a un familiar, para que escuchen de la palabra de Dios. Hermanos, no hay nada más importante que todos escuchen. El texto para hoy se va a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Vamos a ver versículos 39 hasta 48. Los invito, hermanos, que abren sus Biblias a Lucas, capítulo 22, versículo 39. Hermanos, antes de empezar, quiero que miren aquí enfrente del púlpito. Hay dos jarros de cristal y uno puede decir es para el grupo latino, el otro para el grupo en inglés, que habla inglés. Y lo que va a pasar el próximo semana es la celebración de Pascua. No vamos a estar en este edificio, vamos a estar en el otro más grande, edificio A. Y hermanos, durante ese tiempo va a haber bautismos. Si tiene deseo de ser bautizado, por favor, avísame. Va a haber presentación de niños. Pero también, hermanos, voy a tomar un momento porque he tratado todo lo que puedo hacer como su padre espiritual para animarte que aprendes los libros de la Biblia. Es lo más sencillo, es lo menos que uno puede hacer. Es aprender los libros de la Biblia. Y si usted ha aprendido los 66 libros de la Biblia, los puedes compartir. No te voy a dar prueba, pero si usted sabe que ha aprendido los 66 libros de la Biblia, por favor, escribe su nombre en una de estas hojas y ponlo en el jarro aquí para el grupo español. En la próxima semana voy a estar regalando 2 nuevas Biblias, arco iris. Esa es la Biblia en cual vamos a estar cambiando en unos cuantos meses. Son muy hermosas, muy bonitas estas Biblias. Y se lo quiero regalar a 2 personas que hayan aprendido sus 66 nombres de los libros de la Biblia. Amén. Pues hermanos, esta semana la verdad ha sido muy difícil. Empecé la semana tratando de confortar una familia que perdieron un familiar. Esta persona que tengo en la mente es un joven, un varón, tiene poquito menos de 30 años. Un joven recién casado con una esposa muy hermosa, muy buena persona. Estaban iniciando su nueva vida como pareja, esperanza de tener niños pronto, y con ese sueño compraron una nueva casa. Imagínate, hermanos, ya el júbilo que sentían cuando firmaron los papeles y compraron su primera casa. Este joven era un maestro en una escuela católica. Entonces era un hombre que pues estaba siguiendo su fe. Pero empiezo a sumar todo esto. Es un hombre joven con toda su vida en adelante, recién casado con una buena esposa, tiene sueños de empezar una familia, compró nueva casa, es un maestro en una escuela donde se enfocan en Dios y sus estudiantes lo amaron, lo querían. De repente esa semana pasada se suicidó y perdió su vida, y pues ahí voy yo a ver cómo voy a confortar esta familia. Y me pongo a pensar, hermanos, ¿qué le pasó? Teniendo tanto tiempo en adelante, todo el futuro en adelante. Pues hermanos, yo creo que el mundo lo abrumó. Hay veces, hermanos, cuando el estrés, la ansiedad, la depresión, la oscuridad del mundo nos vence y nos rendimos. También estaba pensando en una mujer que fue al hospital porque ya estaba en su 9º mes, ya estaba casi a dar de luz su bebé. Y mientras estaba en el hospital, sufrió una hemorragia cerebral, donde perdió conciencia y estaba en una coma. Y con tiempo, pues el bebé todavía estaba bien de salud, pero los doctores llegaron al esposo, el papá, y le dijeron, mira, esto es muy grave y pues vamos a tener que hacer una decisión. Vas a perder tu esposa o el bebé.
Y pues nadie quiere escuchar una decisión así, ¿verdad? Y pues fue con la mamá de su esposa, estuvieron con ella orando, y ahí durante ese momento él hizo la decisión: voy a rescatar a mi esposa. Aunque le dolió tanto, pero mientras estaban hablando, vio a su esposa en la cama, y aunque no podía responder, le cayó una lágrima al cachete. Y en ese momento el esposo supo: mi esposa me puede escuchar y esto no es lo que quiere. Entonces, hablando con el doctor, le dijo: ¿sabes qué? Aunque es grande el riesgo, aunque yo entiendo que voy a perder mi esposa, quiero rescatar el bebé. Y hermanos, ¿cómo vas a confortar eso? Hermanos, la buena noticia es que el bebé nació bien de salud, ningún problema, y Dios dio un milagro. 4 días después de dar de luz, la esposa abrió sus ojos y ha recuperado. Y wow, le doy gracias a Dios. Pues hermanos, imagínate, una cosa que nunca te voy a decir. Ustedes, mucha gente como dice, el pastor solo trabaja un día de la semana. Pero la verdad, hermanos, toda la semana, imagínate la cantidad de gente en una iglesia, todos los problemas, todas las cosas que están sucediendo en las familias. Sabes que un año pasado, le voy a decir la verdad, voy a ser transparente, llegué a mi límite. Ya no pude aguantar más, ya no puedo aguantar más. Y por eso miras que empecé a tomar más tiempo de descanso, no estoy visitando tanto, porque todos seres humanos tenemos límites, ¿verdad? Y la verdad, todavía estoy recuperando porque eso es un peso sobre mi alma. Y yo creo que todos ustedes también tienen límites. Cuando hay estrés, problemas con la familia, el financiero, en relaciones, su matrimonio, el estrés parece que ya se va a acabar de ti. Y ahí en esos momentos, hermanos, es cuando uno dice: pues Señor, ¿qué está pasando? Hermanos, hay momentos en que sentimos que la vida está destrozada, sin remedio. Oramos y esperamos, tenemos esperanza, pero parece que las cosas nunca van a cambiar. Y nos preguntamos si Dios se ha olvidado de nosotros, o si acaso escucha nuestro clamor, nuestras oraciones. Y aún así clamamos a Dios: Señor, ¿qué dices de todo esto? Todo lo que estamos viendo, ¿qué dice usted, Señor, de los tariffs, de las guerras, de lo político, del miedo, de la violencia, de las enfermedades? ¿Qué dice, Señor, de todo esto? Y me pongo a orar: Señor, ¿qué dices a todo esto? Y yo creo que el Espíritu Santo me guió a la respuesta. ¿Qué dice el Señor de tanto estrés, ansiedad, tristeza? ¿Qué dice a este mundo que está destrozado? Permítame, hermanos, no lo tienes que buscar, pero esto es la respuesta de Dios. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué dice, Señor, a tanto tristeza, enfermedad, muerte, violencia? Dice: mira, yo hago todo nuevo. Hermanos, el texto de hoy es donde Dios nos va a mostrar cómo. Porque cuando yo escucho que el Señor dice por la palabra: mira, yo hago todo nuevo, le digo: Señor, ¿cómo? Enséñame, dame esperanza. ¿Cuántos de ustedes llegaron a la iglesia hoy con el deseo de esperanza? Algo que te va a ayudar a aguantar el estrés que ahorita mismo está sobre sus hombros. Esas ansiedades, esos miedos, esa oscuridad que siempre parece que está rodeando nuestras vidas. Todo el caos que sentimos aquí en un país, en un mundo lleno de caos. Pues hermanos, para hacer esto tenemos que abrir nuestras Biblias. Vamos a Lucas 22 y vamos a leer un texto. Permítame, yo le voy a leer Lucas 22, versículo 39 hasta 48. Por favor, ayude uno al otro a encontrar estas escrituras.
Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entráis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entráis en la tentación. Hermanos, voy a parar ahí. Voy a tratar de por lo menos terminar esto. Y si hay tiempo, voy a dar más. Hermanos, lo que estás leyendo, casi en todas las iglesias hoy sobre, casi todo el mundo, la predicación hoy en casi todas las iglesias es la entrada triunfante de Jesucristo en Jerusalén. Nosotros escuchamos ese sermón 2 semanas pasadas. Y si se acuerdan, la razón por qué repasé eso temprano es porque quería que ustedes tengan una vista más holístico a esa última semana. Quiero que tengas suficiente contexto para lo que vamos a leer hoy en día. Porque cuando empezamos vimos que Jesucristo salió de Betania, bajó el monte de Olivos, cruzó el valle Kidron y entró por las puertas de la ciudad de Jerusalén montado en un burro, ¿se acuerdan? Entró después y la próxima semana escucharon que Jesucristo regresó el próximo día, entró al templo y con un látigo empezó a tirar las mesas. ¿Y qué es lo que dijo? La casa de mi Padre es una casa ¿de qué? De oración. Por 4 días Jesucristo fue probado, hubo pruebas y tentaciones. Y últimamente llegamos aquí al principio de la pasión de Cristo. Entonces, hermanos, desde ese momento ya estamos el día miércoles en la noche. Jesucristo ya tomó la Santa Cena con sus discípulos. Esa misma noche va al jardín Getsemaní. Y allí ya es muy tarde. Sus discípulos, dice la Escritura, están muy cansados. Les da el sueño, no pueden quedarse despiertos. Y como leí, hermanos, ya miran lo que está pasando. Mateo y Marcos, los dos comparten la misma historia y dan muchos más detalles. Pero Lucas, acuérdate, es un gentil. Lucas es un doctor. Lucas está escribiendo el Evangelio de Lucas es una preparación para defender el apóstol Pablo en corte. Entonces Lucas va a escribir diferente que Mateo y Marcos, porque él solo quiere los detalles esenciales. Por eso en Mateo dice que Jesucristo viene y sale 3 veces, pero Lucas solo dice una vez. ¿Por qué? Porque él solo está interesado en ciertos factos. Y quiero que miren, hermanos, el doctor Lucas nos está compartiendo algo. Y si uno no tiene ojos para ver, vas a perder una grandísima bendición. Desde este momento en adelante, hermanos, tienes que estar despierto. Tienes que estar despierta. Hoy, si trajiste tu pluma y tu cuaderno, te va a ayudar mucho. Y si no, pues escucha el video de nuevo. Amén. Y si lo escuchas de nuevo, por lo menos empuje like, ¿ok? Hermanos, no sé si sabes, pero cuando escuchan los sermones en línea y más de ustedes marcan por lo menos like, eso abre la puerta para que más gente lo escuche. Por favor, si tiene esa oportunidad, empuje like. Pero hermanos, lo que estás viendo ahorita, lo que vas a leer, ya te lo leí, lo tienes en la mente, ¿verdad? Desde este momento en adelante, hermanos, no es tanto una predicación, cual es una plática. Vas a tener que pensar. No te puedo dar toda la información. Parte de esto
Tú tienes que pedirle a Dios, enséñame, Señor. La aplicación va a ser tan profundo, pero si te estás durmiendo pensando en el buffet, pensando en otras, lo vas a perder todo. Y qué tristeza. Hermanos, por favor, quédense despiertos. Amén. Y considere lo que estoy compartiendo. Aquí en Lucas capítulo 22, versículo 39, tal vez dices, pues yo lo puedo leer también. Miro que Jesús salió de Jerusalén, fue al jardín, el monte de olivos. Pero hermanos, no, algo está pasando. Tienes que regresar en tiempo al libro de Génesis con Adán y Eva. Acuérdense, hermanos, ¿dónde estaba Adán y Eva? En un jardín, Edén. Y en ese jardín, hermanos, vemos que Adán y Eva tenían todo lo que uno podría querer. Pero vino uno que iba a traer decepción, el enemigo, y engaña a Eva, engaña a Adán. Y por las decisiones de Adán, todo el mundo cayó. Y dice la Biblia, Romanos 5, que muerte entró al mundo. Yo me pongo a pensar, ¿por qué un joven se ha tomado su propia vida? ¿Por qué una madre que quiere dar de luz a un bebé está en tanto peligro? ¿Por qué el mundo está en caos? Por lo que vemos en Génesis 3. Génesis 3 cambió todo. Hermanos, no ha habido momento cuando tú mismo te miras en el espejo y dices, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué dije lo que dije? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Cuántos de ustedes pecan, hermano? La verdad, pecas y después dices, ¿por qué lo hice? ¿Qué me pasa? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué tengo depresión? ¿Por qué tengo tanto coraje? ¿Por qué tengo tanto ansiedad? ¿Por qué he hecho mentiras? ¿Por qué estoy elaborando? ¿Por qué siempre busco pleitos? ¿Por qué soy como soy? ¿Te ha pasado eso, hermanos? La razón está en Génesis capítulo 3. Cuando el hombre cayó, muerte, oscuridad y caos entró al mundo. Y desde ese momento, hermanos, ¿se acuerda la promesa de Dios? Dios dice que el día que comes este fruto vas a ¿qué? Morir. Pero casi todos cristianos están maravillados porque dicen, mira, Adán y Eva no murieron. Siguieron en adelante, tuvieron hijos, tenían familias y mira, hasta aquí estamos hoy en día. Y lo explicamos, hermanos, pues estaba hablando de morir espiritualmente. Y eso es correcto, hermanos, pero hay algo más profundo. Porque ¿qué dijo Jesucristo en Apocalipsis capítulo 21:5? Dice, yo estoy haciendo todo nuevo. ¿Qué tiene que ser nuevo? Génesis 3. En el mismo lugar que se perdió la vida, Jesucristo tiene que regresar a restaurar la vida. Donde el ofenso ocurrió, uno tiene que regresar y corregir el ofenso. Lo que estás leyendo, hermanos, no solo es Jesucristo entrando en un jardín para pasar la noche con sus discípulos. No, tienes que verlo con ojos más amplios, viendo Génesis. Jesucristo está regresando al jardín. Hermanos, si puedes captar lo que te voy a decir, te va a dar tanto gozo. Pero Jesucristo va a dar una recreación de lo que sucedió en el huerto. Hermanos, mientras estamos hablando, quiero compartir con ustedes unas ideas. Porque lo que voy a tratar de hacer es comparar para que miren. Vamos a ver Edén y luego vamos a ver Getsemaní. A ver si empiezas a ver lo que estoy diciendo. Primeramente, hermanos, cuando vemos el jardín de Edén, vemos que Adán y Eva entraron en un jardín hermoso, perfecto, lleno de luz y hermosura. ¿Es cierto, hermanos? Era paraíso. Pero cuando Jesucristo entra el jardín, era en la noche, lleno con ansiedad, lleno de oscuridad y lleno de tristeza. Dos diferentes situaciones. Hermanos, Adán entra en el jardín con todas las bendiciones del cielo, pero los va a perder porque quiere más.
Adán entra al jardín con todas las bendiciones del cielo, pero los pierde. ¿Por qué? Porque quiere más. Cuando fue al árbol, hermanos, quería más. ¿Se acuerdan? Cuando Adán fue al árbol, él le gustó la idea, usted puede ser como Dios. Le encantó la idea de ser como... ¿Cuántos de ustedes les encanta la idea de ser como Dios? Y no mientes. Porque te encanta estar en control, te encanta mandar, te encanta que tu voluntad se cumple, ¿cierto o no? Yeah. Pero Jesucristo, lo que estudiamos ya unas semanas pasadas, el libro de Filipenses capítulo 2, Jesucristo dice que Él vio ser igual a Dios, no algo a que aferrarse. Y aunque Jesucristo entró al jardín de Getsemaní con todas las bendiciones de Dios, Él no quiso más. Lo que Él tenía, sus atributos, los hizo al lado y buscó ser menos. Adán quería ser más, quería ser Dios. Jesucristo, siendo Dios, puso al lado sus atributos y se hizo, dice la Biblia, esclavo. Hasta el punto de muerte. ¿Sí me explico, hermanos? Hermanos, Adán, en el huerto, Dios le dio el privilegio de hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Dios le dijo de todos los árboles de este huerto puedes comer, pero aquí no quiero que comas? Esa es una decisión que Adán tenía. Adán fue dado el privilegio de una decisión, de hacer la voluntad del Padre. Pero en lugar de ser la voluntad del Padre, hace su propia voluntad. Amén. No le importa lo que su Padre dice. Él va a hacer lo que Él quiere, cuando quiere, cómo quiere. Pero hermanos, Jesucristo entra al huerto de Getsemaní. Y Él también mira la voluntad del Padre. ¿Y qué dice Él cuando está sudando sangre y sudor? Dice, no mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Miren, hermanos, que todos los errores de Adán que está haciendo Jesucristo, lo está recreando y siendo obediente. Donde Adán falló, Jesucristo va a cumplir. Hermanos, en el huerto de Edén uno puede ver que el momento que Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Adán? Corrió, se escondió de Dios. Por esa razón Dios tuvo que entrar en el huerto y dice, Adán, ¿dónde estás? Se escondió. Pero cuando vemos a Jesucristo, hermanos, Él entra al jardín y como siempre lo había hecho, Él buscó al Padre. Padre, ¿dónde estás? ¿Miras cómo son opuestos, hermanos? ¿Están aburridos o seguimos? Amén. Hermanos, cuando vemos a Adán, las decisiones de Adán causaron que la convivencia, la relación que Dios tenía con sus hijos se rompió. Pero las acciones de Jesucristo en el jardín de Getsemaní y luego después en Calvario va a restaurar la intimidad y la relación. El jardín de Adán y Eva, hermanos, se llamaba Edén. Y la palabra significa paraíso. Paraíso. El jardín donde encontramos a Jesucristo tiene un nombre en hebreo. Gat Shemanim. Gat Shemanim. Y lo que quiere decir, hermanos, en hebreo es prensa de aceitunas o de olivos. Prensa de olivos. Y aquí, hermanos, si uno puede imaginar, Getsemaní era al pie del monte de olivos, un monte afuera de Jerusalén que tenía muchos árboles de olivos. Hasta esta fecha puede uno ir y va a haber árboles cientos y cientos de años. Y ahí vas a encontrar árboles que dan olivos. Y abajo al pie es Getsemaní. Ahí es donde está la prensa de las
o de los olivos. Y lo que hacían, juntan todos los olivos en canastas, vienen al pie del monte y ahí tienen lugares con piedras donde van a aplastar los olivos, van a extraer su aceite. Hermanos, pon atención. ¿Para qué se usa el aceite de olivos? Pues bíblicamente voy a hablar de eso. Primeramente, el rey y un sacerdote, antes de ser rey o sacerdote, fueron ungidos con aceite. Usaban el aceite para las lámparas para que haya luz. Usaban el aceite como medicina para dar vida y salud. ¿Para qué se usa, hermanos, el aceite? Nomás quiero que tengas en la mente, porque lo que encontramos en Getsemaní es algo muy importante. El aceite, y acuérdate, bíblicamente, el aceite también es simbólico del Espíritu Santo. Cuando el olivo es aplastado, el aceite que fluye es para ungir, para dar luz y para dar vida. Amén. Y aquí en este lugar, en lugar de los olivos siendo aplastado, Jesucristo, el Hijo de David, el Hijo de Dios, va a ser aplastado. En su cuerpo físico, hasta va a salir sangre y sudor, porque el cuerpo físico no está aguantando lo que Dios le está haciendo supernaturalmente o sobrenatural. La divinidad de Cristo ahora está empujando peso en lo físico de Cristo. Igual como se está aplastando los olivos en este jardín, Dios está aplastando a su Hijo. Y Jesucristo siente el dolor. Amén. Hermanos, esto es muy importante. Pues vamos aquí al texto. Capítulo 22, versículo 39. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Pues Mateo y Marcos te van a dar más información, te van a decir que adelante con él, pues ahí van los favoritos, ¿verdad? Juan y Santiago y Pedro. Pero Lucas no se preocupa porque, hermanos, el enfoque no es los discípulos, es Jesucristo. Y quiero que miren ciertos detalles, porque lo que dice, hermanos, es que era el costumbre de Jesucristo ir al monte de olivos. Y por muchos años, yo creo que si has escuchado mis sermones, a mí siempre me ha hecho triste eso. Porque siempre imagino a Jesucristo, el gran maestro, el gran rabí, rodeado por sus discípulos, pero en la noche, cada uno de sus discípulos va a su casa, va a su cama, a su comida, a su conforte de casa, y ahí dejan el maestro. Oye, ¿por qué no invitaron al maestro a la cena? ¿Por qué no llevaron el maestro a su casa? ¿Por qué no invitaron al pastor a un café? Oh, excuse me, diferente sermón. Pero no, ¿por qué abandonaron a Jesucristo? Pero lo que vemos, hermanos, es que era el costumbre de Jesús ir al jardín a buscar a Dios. Y yo me pongo a pensar, pues, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué hizo todo ese tiempo solo? Hermanos, la evidencia bíblica dice que Jesucristo estaba hablando con su Padre. ¿Pero de qué están hablando? ¿Qué es tan interés que están hablando? Hermanos, desde el pacto eterno, la Trinidad estaba hablando de la redención de la humanidad. Y cada noche Jesucristo fue al jardín a hablar con el Espíritu Santo, a hablar con el Padre, asegurando que el plan. Por eso tantas veces cuando la gente hablaba con Jesucristo, se acuerda Jesucristo de shh, no digas nada, mi hora todavía no ha llegado. Pues hermanos, aquí ya llegó la hora, ya es el tiempo. Y era el costumbre. Y hermanos, la razón por qué quiero que mires esto es porque si este sermón fuera de aprendiendo cómo orar, quiero que mires que casi todos nosotros, cuando oramos, siempre estamos reaccionando a algo.
Oh, tuve un accidente, voy a orar, pido sus oraciones. Tengo una entrevista, pido oraciones, hermanos. O tengo una cirugía, quiero que oren por mí. Siempre estamos reaccionando. Pero Jesucristo nos enseña algo, hermanos, que en lugar de esperar que vengan problemas para orar, tenemos que estar orando desde el principio. Porque la oración, hermanos, no solo es algo que uno hace para reaccionar, pero es para prevenir. Y más importante, es para protección. No me hables del accidente después, esté orando ahorita. Esta mañana oraste por tus hijos. ¿Ya estás impuesto a estar de rodillas orando? Señor, pido por mi hijo. Señor, pido por mi esposa. Señor, pido por mis familiares. Pido por los hermanos. Hermanos, oración no es una reacción. Es prevención y es protección. Amén. Dice versículo 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también siguieron. Esto es demasiado importante. Versículo 40, cuando llegó a aquel lugar, ¿cuál lugar? El lugar donde siempre está. Pero Jesucristo, un poquito antes en la Santa Cena, ¿se acuerda lo que pasó con Judas? ¿Se acuerda lo que usted vio en la mente de Judas? El diablo ya estaba dentro de Judas y Judas va a ir a traer las autoridades y te van a arrestar. Y Judas, él sabe dónde vas a estar. Hermanos, Jesucristo tenía chance a ir a otro lugar, sabiendo que Judas ya supo dónde iba a estar. Pero ¿vemos cambio en Jesucristo? No. Todavía va a ir porque Él no tiene miedo. Hermanos, porque Jesucristo es uno que siempre tiene conversaciones con el Señor. No tiene miedo. Y está preparado. ¿Estás preparado, hermano? ¿Estás preparada, hermana? Cuando alguien me dice, pastor, es que tengo depresión, porque no estabas preparada. Porque no estás en una conversación. Es que no sé lo que va a pasar, porque no estás orando. Hermanos, vamos a ver la importancia de la oración aquí. Disculpa que me estoy distrayendo ahí. Dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orar que no entráis en tentación. Esa palabra, hermanos, tentación, es igual como decir una prueba. Hay que orar, hermanos, para prevención. Hay que orar, hermanos, para protección. Cuando viene la prueba, no vas a caer, no te vas a rendir, estás lista, estás listo. ¿Sí me explico, hermanos? Porque estos discípulos en unos cuantos horas iban a enfrentar la noche más horrible que habían experimentado en todas sus vidas. Y la tentación de abandonar a su maestro iba a ser grande, la presión. Iban a sentir miedo y sufrimiento. Y lo que dice Jesucristo cuando dice, pónganse a orar para que no caigan en tentación, lo que está diciendo es, no se asusten, no corren, no me nieguen, no trata de cumplir esto en tu propia carne. Confía en mí, no te alejes de mí, acércate a mí. Amén. Y hermanos, me pongo a pensar, ¿cuántos de ustedes están pasando por tiempos? Y en lugar de acercarte a Cristo, huyes. Tratas de controlar. Tienes otras ideas. Pero hermanos, quiero que se acuerden, oración es no solo prevención, es protección y es preparación. Amén. ¿Qué dijo Jesucristo? La casa de mi Padre será una casa de oración. ¿Están despiertos, hermanos? Dice versículo 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla, ¿qué hizo Jesucristo? Oró. Pero hermanos, ¿se acuerdan lo que les dije? Lo que cuando digo, hermanos, vamos a orar, y yo también estoy impuesto a decirlo, si pueden cerrar sus ojos, inclinen sus rostros y todos nos podemos orar. Hermanos, eso es una tradición cultural.
Pero cuando miras en la Biblia la postura de oración, ¿sabes lo que es, lo que debe de ser? Uno no va a doblar rodillas, se pone de pie y levanta las manos y mira al cielo. ¿Sabes dónde Dios me ayudó a entender esto? El mismo domingo que prediqué eso, fui a la casa. Y ahí pues mi nieto, lo amo tanto. A él no le importa si estoy cansado o no. Entro por la puerta y luego cuando mi nieto me vio, ahí viene corriendo. ¿Y sabe lo que hizo? ¿Qué quiere? Ayúdame, levántame. Hermanos, como un niño se acerca a sus padres, nosotros debemos acercarnos y que no te dé vergüenza. Pero la gente me va a ver y ¿qué te importa? ¿En qué tienes tu mente? ¿En lo que piensa Dios o en lo que piensan los vecinos? Hermanos, no tengas miedo. Padre, ayúdame para que no caigas en tentación. Porque si estás batallando para orar, entonces vas a batallar. Hermanos, la verdad, cuando yo miro una persona que tiene una vida de oración débil, casi siempre también miro una persona que tiene una vida no santa. Una vida llena de pecado. Una vida donde están vencidos cada día. ¿Por qué? Porque no tienen la preparación, no tienen la prevención, no tienen la protección de la oración. ¿Cuántos de ustedes creen, hermanos, que van a pasar si no estás pasando pruebas ahorita mismo? ¿Qué es lo que te espera mañana? ¿Estás lista? ¿Estás listo? Profundo este mensaje, ¿verdad? Dice el versículo 42, seguimos en adelante, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, antes de seguir, hay mucha gente que dice: pastor, tengo este problema. Tengo un problema, pastor. Esto está pasando y te digo, esto es la voluntad de Dios, esto es bíblico. ¿Y qué dices? Gracias, pastor, lo voy a pensar. Pero ya te dije la respuesta de sí, pero voy a orar. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿No te gustó lo que te dije? Lo voy a pensar. Hermanos, quiero que miren que Jesucristo no fue a oración para discernir la voluntad del Padre. Jesucristo estaba orando para cumplir la voluntad del Padre. Y le voy a decir la verdad, hermanos, muchos de ustedes no necesitan un sermón para saber lo que Dios quiere de ti. Ya sabes lo que Dios espera de ti. Lo que necesitas es ponerte a orar para que encuentres la fuerza y el valor de cumplir lo que Él quiere que hagas. Amén. Hermanos, la verdad, y ustedes que están en línea, la verdad, te tengo que decir que vengan a la iglesia. Están luchando, Señor, no sé si debo de ir o no. La verdad, el problema es que no quieres. Igual como Adán, no la voluntad del Padre, pero mi voluntad. Yo tengo planes, Señor. Tengo este viaje, ya renté el Airbnb, vamos a ir al lago, ya tenemos esta situación. No. Pero el cristiano está orando, no mi voluntad, sino la suya. Pero pastor, ¿qué no? Y siempre hay opciones. ¿Que no hay otra manera? ¿Que no tienes en línea? ¿Que no puedo ver? Pero ¿qué dice el Señor a Jesucristo? Cuando Jesucristo, sí hay otra manera. Pero ¿qué dice el Padre? No hay otra manera. Tienes que ser lo difícil. No tengas miedo, yo estoy contigo. Amén, hermanos. Ya mira, no les gusta este mensaje. Tal vez alguien dice: pastor, por eso no traje un amigo, porque me hace sentir mal. No, hermanos. No trajiste amigo porque no eres obediente. Y es tiempo escuchar la verdad. No mi voluntad, sino la suya. No necesitas que el pastor te esté repitiendo, diciendo lo que ya sabes. Ore, hermanos, para que no caigas en tentación. Para que aguantes las tentaciones del diablo cuando te dice: no tienes que hacerlo.
¿Quién cree ese pastor que es? Tú sabes mejor. Haga tu deseo. Es una lucha, hermanos, que todos tenemos. Y hermanos, para que mires, no es fácil. Versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Hermanos, ¿quién debe estar ayudándole a Jesucristo? Sus discípulos. ¿Y dónde están los discípulos? Ahí están las ovejas de Dios, ¿verdad? No le hacen la predicación, van a hacer lo que quieren. ¿Y qué están haciendo los? Hermanos, estamos hablando de Pedro, el quien dice a algunos que es el Papa. ¿Dónde está el Papa? Dormido. Juan y su hermano Jacobo, ¿dónde están? Dormidos. Y eso muestra, hermanos, que cada ser humano es un pobre pecador perdido. Y siempre nos estamos durmiendo. Y Jesucristo nos está animando. Wow, cómo me gustaría tener otra hora, hermanos. Dice, y estando en agonía. ¿Estando en qué, hermanos? Agonía, oraba más, ¿cómo? Intensamente. Hermanos, ¿cómo es posible eso? Si la oración es así, pero ¿qué hizo Jesucristo? Esta oración era tan profundo, tan difícil, tan pesado, que se puso de rodillas para orar. Pero empezó a sentir el peso de la voluntad del Padre. Hermano, la voz de Dios que siempre había escuchado claramente, de repente, poco a poco, empezó a desaparecer. Y el momento que Jesucristo ya no podía, ya no encontraba la voz de su Padre, no solo se cayó de rodillas, pero estaba en el piso. Y dice la palabra que empezó a orar más intensamente. Aquí es donde Jesucristo sintió el miedo. En su humanidad sintió la presión, sintió el dolor. Y dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, ¿cuándo es la última vez que has sentido ese tipo de oración? Cuando estás orando, Señor, dame fuerza para hacer lo que no quiero hacer. Dame fuerza para hacer lo que tengo que hacer. No es que no sé, es que no quiero. Es una batalla en mi propio corazón. Versículo 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló que durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entráis en tentación. Yo voy a pasar mi propia prueba, pero ustedes, mis hijos, hijas, ustedes también van a pasar sus propias pruebas. Yo creo que no hay nadie en este cuarto ahorita que no entiende esto. Ahorita mismo estás pasando por tus propias pruebas. Y hermanos, no se van a acabar ahorita, van a seguir. Cuando Jesucristo tiene esa copa, hermanos, me pongo a pensar, déjame darle unas observaciones, porque no tengo mucho tiempo. En el huerto de Edén, Adán tomó el fruto de su esposa. En Getsemaní, Jesucristo tomó la copa de su Padre. Y esa copa es un símbolo de la ira de Dios. Cada mentira, cada duda, cada pecado estaba en esa copa y Jesucristo se lo iba a tomar todo. Adán dijo que se cumple mi voluntad y Jesucristo dice no, que se cumple la voluntad del Padre. Jesucristo estaba en agonía. Pues hermanos, en el jardín, unas observaciones. Adán, escúchame hermanos, en el jardín Adán falló de proteger a su esposa Eva. Debería de haber protegido a Eva, ¿verdad? Pero falló. En Getsemaní, Jesucristo protegió su iglesia, su esposa. Fue fiel y Cristo va a morir por su esposa. En el jardín Edén, Adán falla, cae a la tentación, pero Jesucristo va a vencer la tentación. En Edén, Adán trae muerte, pero Jesucristo va a traer vida. En el jardín, Adán traicionó al Padre, pero el hombre va a traicionar a Jesús con un beso.
En Edén, hermanos, cuando ya Dios dice a Adán y Eva, sálganse. ¿Se acuerda lo que Dios puso en la puerta de Edén? Un ángel. ¿Y qué tenía en la mano? Una espada, porque la espada era Dios diciendo, aléjate de mí. No te quiero cercas, ya no tienes lugar aquí. Aléjate, váyate, ni te quiero ver. Con espada. Y cuando Jesucristo, ya después que Judas lo besa, vienen los soldados y el guardia del templo y quieren arrestar a Jesucristo. Pero uno de los discípulos, Pedro, ¿se acuerda lo que saca? ¿Y qué hace? Corta la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. ¿Y cómo responde Jesucristo? No, Pedro. En este jardín ya no ocupamos espadas. Aguarda la espada. Ya no va a haber espadas. Acércanse. Y trae el siervo, le toca la oreja y lo sana. ¿Se acuerdan las palabras de Jesucristo? Ven a mí. Ven a mí el que está cansado, turbe del camino. Ven a mí. Está restaurando, hermanos, Jesucristo lo que se deshizo en Edén. Isaías 53:10 nos dice, hermanos, que Jesucristo, si tienen chance, hermanos, lees Isaías 53:10 y 11. Te va a ayudar. No, es que se me está acabando tiempo. Pero unos cuantos más observaciones. En el jardín de Edén, ¿se acuerda que se avergonzó Adán y Eva porque vieron que estaban desnudos? Si hubiera seguido leyendo aquí en Lucas 22, van a arrestar a Jesucristo y el próximo día vamos a encontrar a Jesucristo en la cruz. Y igual como Adán y Eva estaban desnudos y era su vergüenza, ¿qué le hicieron a Jesucristo en la cruz? Le quitaron su túnica y lo avergonzaron con desnudez, hermanos. Y cuando vemos que cayó Adán y Eva en Génesis 3, ¿se acuerdan la consecuencia, hermanas? Espero que están despiertas. ¿Qué le dijo Dios a Eva? Siendo consecuencia al pecado. Desde este día en adelante vas a sentir ¿qué? ¿Qué? Dolores de parto, ¿verdad? Y yo creo, hermanas, que ustedes están en acuerdo y dicen, no, pues ningún hombre sabe lo que estamos experimentando. Pero yo solo iba a decir, hermanos, que hay uno que sí. Pero ¿cómo que un hombre sabe qué es sentir los dolores de parto? Cuando en Juan capítulo 3, Jesucristo está hablando con Nicodemo. Nicodemo quiere saber cómo entrar al reino de Dios. ¿Y qué dice Jesucristo? Si uno no nace de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Pero ¿cómo vas a nacer de nuevo? Yo le voy a dar nueva vida. Cristo sabe el dolor de parto. Cristo sabe que es dar ese dolor para que otro tenga vida. Va Adán, ¿y qué le dijo Dios a Adán? Adán, desde el sudor de su ¿qué? De su frente vas a sufrir con la tierra y las espinas de la tierra. Y en la cruz de Calvario, Jesucristo permite que pecadores hagan una corona de espinas. ¿Y dónde se lo ponen? En la frente, en la cabeza. Hermanos, lo que estás viendo es una recreación. En Edén vemos la entrada de muerte y en Calvario vemos la entrada de vida. Y lo que quiero que mires, hermanos, ya se me acabó el tiempo, voy a tener que darle las notas después. Pero lo que pasa, hermanos, Jesucristo está orando y dice, discípulos, pónganse a orar para que no caigan a la tentación, para que tengan éxito en sus pruebas. Yo voy a ir a orar acá, yo voy a hablar con el Padre. Quédense despiertos, hagan la voluntad del Padre. Y Jesucristo ya, porque tenía esa conversación desde eternidad, ya estaba listo. Y hermanos, si no tenía yo estudio, ¿sabes cómo iba a predicar esto? Iba a decir, y cuando encuentra a sus discípulos, iba a decir, ya levántense, dormilones. Pedro, levántate. Pero sabes, hermanos, no. Jesucristo viene, sus discípulos con tanto sueño, y les pone su mano, mis hijos. Yo sé, el espíritu desea, pero la carne es débil. Mis hijos, oren. Que no caigas. Y lo que vemos, hermanos, ¿qué es lo que está haciendo Cristo? Dice, yo no tengo nada de confianza en ti, mijitos.
Yo ya supe que ibas a fallar. Pero no te preocupes, mijos, mijas. Su vergüenza, yo me lo voy a tomar. Sus dolores, yo me los voy a tomar. Las espinas, yo me los voy a tomar. La muerte, yo me la voy a tomar. Amén. Gracias por estar en la sesión de la transmisión del servicio dominical de New Life Community Church. Esperamos que haya disfrutado el sermón y que le haya ayudado a comprender al Dios al que servimos, cómo interactuar amorosamente con las personas que lo rodean y tal vez le haya dado una mejor comprensión de sí mismo. Si desea saber más sobre New Life, visite newlifescottsdale.org. Encontrará más información sobre nuestra iglesia, actividades, eventos y sermones anteriores. También puede donar al ministerio de New Life haciendo clic en el botón que dice Donation o Donación en la esquina superior derecha. Una vez más, le agradecemos su apoyo. Recuerde hacer clic en el botón Me gusta y suscribirse. Que Dios te bendiga a ti, a su familia y a su semana.